Amado Señor, ciertamente el hecho de levantar nuestras manos no es algo que invoca tu santa presencia, pero es el sentimiento, Señor. Es la determinación de rendirnos a ti que se muestra con ese levantar las manos, Señor, en el cual podemos nosotros buscarte a ti, Señor, rendirnos ante ti y saber que tú nos escuchas, saber que tú estás pendiente de nosotros, Señor, y te damos gracias porque podemos confiar en tu presencia. Podemos confiar, Señor, en que nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, no importa qué tan grandes sean, Señor, siempre tú las llevarás. Y tu palabra nos dice, Señor, que no nos das pruebas más grandes las que podemos soportar, Señor. Así es que te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu bondad, tu bendición en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que en este momento, al abrir tu palabra, Señor, seas tú quien hable, solamente tú, Señor. Es necesario que solamente tú hables, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos en este momento. No sé si tengo el micrófono mal puesto, escucho mucho eco, pero los jóvenes que están aquí presentes pueden salir a su clase. En esta noche, pues, volvemos, el hermano Horta dijo que íbamos a iniciar, pero pues volvemos a iniciar en este nuevo año. En realidad estamos reanudando el estudio de fe, esperanza y amor que comenzamos ya desde el año pasado. Terminamos ya con el libro de Santiago y ahora estamos entrando a este libro nuevo de Primera de Pedro. Y el pastor pues me dio una tarea un tanto imposible, vamos a decirlo así, porque me dio la tarea de darle un repaso o darle una introducción al primer libro de Pedro y también abordar el primer capítulo. Pero pues gracias al Señor que con en esa encomienda también me dio como 6 horas para poder predicar. Entonces dijo que a lo mejor al final ya me quedo yo solo, pero a ver quién aguanta hasta el final. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1 en esta noche. Y para empezar, antes del mensaje, quisiera dar esta introducción al libro de Primera de Pedro. Hablando primeramente sobre el autor. El autor es obviamente que el autor de toda la Biblia, como nos dice la misma, es Dios. Dios inspiró cada letra, cada libro, cada línea, cada palabra de esas escrituras. Entonces podemos decir que el Señor Dios es el autor intelectual, podemos decir. Pero el apóstol Pablo fue el instrumento humano que Dios usó para este libro, escribir este libro. Él era ese mismo Pedro que se reconoce y se recuerda como el líder de los 12 apóstoles. Su nombre era Simón, el nombre de pila, Simón. Fue llamado Cefas por el Señor Jesús. Cefas es el nombre arameo que es Pedro en griego y quiere decir roca. Pedro en ocasiones era una persona un poco arrebatada, una persona que cometía errores comúnmente. Yo creo que nos parecemos mucho a Pedro en ciertos momentos de nuestras vidas. Peculiarmente cuando él se le llamaba la atención por algo que había hecho mal, algún error que había cometido, Jesús siempre se dirigía a él con el nombre de Simón en lugar de Cefas o Pedro. Se dirigía a él como Simón. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre este hombre que de primero fue un poco arrebatado, no supo controlarse, decía cosas que no debía de decir. Por ejemplo, que no te acontezca tal cosa, le dijo Jesús cuando el Señor estaba anunciando que iba a ser entregado. Yo nunca te negaré. El que no quería que le lavaran los pies, el que dijo que estaría con él, que él nunca lo dejaría, pero el cantar de ese gallo lo negó. Antes de ese gallo cantar, lo negó 3 veces. Entonces, ese mismo hombre
Cuando el Espíritu del Señor vino sobre su vida, sobre Pedro, su vida dio un giro completo. El ministerio de Pedro fue usado por Dios como un catalizador para impulsar el avivamiento en la iglesia apostólica. Y ese mismo Pedro, que era una persona como tal, cambió diferentemente, fue diferente completamente. Entre escritos, otros escritos de el tiempo antiguo que afirmaban falsamente que Pedro era el escritor, la iglesia primitiva siempre sostuvo la autenticidad de Pedro como el autor humano de esta primera carta de Pedro. Posiblemente fue escrita del puño y letra de Silvano. Usted puede ver en el capítulo 5, versículo 12, el nombre de Silvano y alude el apóstol Pedro a que Silvano fue el que con su puño y letra lo escribió. Posiblemente este Silvano, que es en arameo es Silas, posiblemente fue el compañero de Pedro y posiblemente el mismo que llevó esa carta a las diferentes iglesias. La audiencia de Pedro, pues él se dirige y uno puede ver a quién se dirigió esta carta desde el primer versículo de Primera de Pedro. Él dirigió esta carta a los forasteros escogidos, a los peregrinos escogidos, elegidos de las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Era una área de la actual Turquía. Principalmente escribió a los gentiles cristianos, pero seguramente también hay judíos cristianos. En esta área tan grande del Imperio Romano, esta área, habían muchas iglesias. Y tristemente hoy en día esa misma área casi no existen iglesias en esa área. En la fecha que se escribió posiblemente fue entre el año 63 y 64 después de Cristo. Y fue escrita en un tiempo muy apropiado cuando se desataba la persecución de Nerón, aquel hombre, aquel emperador romano que hizo sufrir gravemente a los cristianos. Y en consecuencia de esta misma persecución, Pedro fue un mártir de ella. Si usted ve el libro de Primera de Pedro, hermanos, la recomendación siempre es, cuando usted va a ver un libro, no solamente vea una porción de ese libro, sino que la recomendación siempre es leer de principio a fin. Y aquí estamos en muy fácilmente podemos hacerlo porque solamente tiene 5 capítulos. Entonces uno lee todo el libro para poderse dar cuenta del flujo de pensamiento, de los diferentes temas que uno puede encontrar dentro de este libro. Y lo hemos dicho antes, ¿verdad? Cuando usted recibía una carta de su novio, de su novia, usted no nada más leía un pedacito de ella y luego la guardaba para volverla a sacar, sino que la abría y la leía entera, a lo mejor 2 veces y 3 veces, y se la pasaba hasta la medianoche leyendo o hasta la que amanecía leyendo esa carta. Asimismo, uno debe de leer las epístolas. Es una epístola, una carta de Pablo, es una entre las cartas generales que hay dentro de la palabra del Señor. Entonces, el propósito de este libro, Pedro deseaba que los cristianos se mantuvieran firmes en la gracia de Dios ante el incremento de la persecución y el sufrimiento. Usted va a ver que ese va a ser un tema recurrente en esta carta, el sufrimiento, el sufrimiento. El tema general de esta carta es la vida victoriosa en Cristo frente a la adversidad, con mira en la esperanza de la segunda venida. O sea que habla de sufrimiento, pero habla de un antídoto que es esa esperanza que tenemos en Cristo, en la salvación. Y al igual que esos temas, usted encontrará otros temas como seguridad en Cristo, la santidad, el poder de la palabra, sacerdocio, la vida civil, la venida del Señor, entre otros. Entonces esta carta, hermanos, ha beneficiado a muchos cristianos a través de los siglos con consejos sabios y las palabras alentadoras que en ella se encuentran. Con Primera de Pedro, entonces reanudamos lo que ya comenzamos en Santiago, hermanos. Y usted va a notar un hilo, hay un tema muy similar, unos temas muy similares, porque Santiago nos confrontó, nos preguntó: ¿cómo estás viviendo esa vida que tú dices
tener, esa fe que dices tener. ¿En verdad tu fe es genuina? Y Pedro toma donde Santiago termina, también confrontándonos con nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Entonces, entrando al mensaje de esta noche, el título es Perseveraremos a través de las tormentas. Quisiera que me acompañaran ahí donde están sentados a leer esos primeros dos versículos del primer capítulo de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cuántos de ustedes están pasando por una tribulación en este momento? Por algún tipo de sufrimiento, por alguna preocupación, quizás de algunos exámenes que se han tomado en el doctor y que aún no le han dado la respuesta o los resultados, y no sabe qué surgirá de esas pruebas que se tomó. O quizás usted está preocupado por la enfermedad de un ser querido, la enfermedad de un ser querido en la cual usted quisiera poder solucionar, pero no puede porque hay limitaciones con las cuales usted se enfrenta. Quizás está usted preocupado por el pago de la hipoteca o la renta que viene del próximo mes y usted no encuentra ni siquiera dinero suficiente para las necesidades básicas que usted tiene. Hay diferentes tipos de sufrimientos, pero solamente hay dos tipos de personas concerniente al sufrimiento. Ya lo hemos dicho antes, son personas que están pasando en este momento por sufrimiento. Y la otro tipo de personas es las personas que pasarán por un sufrimiento, por una prueba, por una tribulación. Es que, hermanos, por ahí dicen pare de sufrir en un lenguaje y con un acento un poquito diferente al que estamos acostumbrados a escuchar. Dicen paren de sufrir y le venden un sinnúmero de cosas para que usted pueda ayudarse en su caminar cristiano. Pero el Señor Jesucristo sufrió. La palabra del Señor nos dice que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. El apóstol Pablo sufrió. La palabra del Señor nos dice que Él fue azotado, que sufrió naufragio, lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Entonces, si estas personas, Jesucristo mismo sufrió, ¿por qué nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, no hemos de sufrir? Si no está sufriendo ahorita, prepárese. Manténgase conectado con el Señor porque el sufrimiento vendrá. Vendrá el sufrimiento. Más que un saludo, es una declaración confiable. Estos dos versículos que acabamos de leer, más que un saludo, es una declaración confiable. El apóstol Pedro se dirige a los hermanos extranjeros, a los hermanos peregrinos, forasteros, en ese amplio territorio de ese mundo conocido en aquel entonces. Y se dirige a ellos no como a nación o como a una raza específica, sino como a un pueblo espiritual. Y usted puede ver eso en el capítulo 2, versículo 11. Él se dirige a ellos así, como un pueblo espiritual. De partida, de comienzo, el apóstol Pedro comienza haciendo énfasis en la esperanza de una ciudadanía y una patria celestial. Es como que Pedro nos dice, perdón, escúchenme, pónganme atención. Quiten su vista de esas cosas que están mirando y pongan su vista en la eternidad. Porque hoy en día nosotros nos parecemos envolver o nos enfocamos en aquellas cosas que miramos más fácilmente, en aquellas cosas que deseamos, en aquellas cosas que hemos tratado siempre de anhelar, de buscar en nuestras vidas. Trabajamos toda una vida para acumular riquezas y se nos olvida que la verdadera riqueza no es la que uno puede conseguir en esta tierra, sino aquella que está en el cielo para aquellos que deseen tomarla.
Entonces el apóstol Pedro nos dice, no te fijes en estas cosas de este mundo. Con esto quiere decir que no trabajemos, claro que no. Que no seamos perseverantes en nuestro trabajo, que no planeemos, claro que no. Son cosas que tenemos que hacer, pero que nunca esas cosas tomen el lugar de esas cosas celestiales, que no tomen prioridad sobre las cosas celestiales. Pedro escribe a los elegidos, él dice ahí, a los elegidos, según la presencia de Dios. ¿Quiénes son estos elegidos? Por ahí dirán que esos elegidos son algunos que Dios eligió de antemano porque sabía Dios en su futuro conocimiento quién iba a aceptar al Señor, quién iba a decidir seguirlo. Pero si decimos eso, entonces estamos minimizando la soberanía de Dios en escoger, la soberanía de Dios en elegir doctrinas que fueron abordadas en los evangelios por Jesús y en Romanos por Romanos 9. O sea que Dios no elige al azar, Él elige en sabiduría y en su conocimiento perfecto. Es un lado de la moneda. Pero del otro lado de la moneda sabemos que hay una responsabilidad clara que la palabra del Señor nos enseña. Puede solamente usted ir a Romanos capítulo 10 y ver cómo el Señor hace al hombre responsable. Y podemos ver por la palabra que la oferta de salvación de parte de Dios hacia la humanidad es genuina y está abierta para todos. Él no desea, dice la palabra, que nadie se pierda. Él no desea que se pierda ninguno. Él no quiere. Pero todo aquel que no pone su fe en Cristo está perdido. Todo aquel que no ha aceptado el sacrificio, que no puso su fe, que vive su vida pensando que es una persona buena, una persona trabajadora, una persona que mantiene a su familia, que le es fiel a su cónyuge. Y ellos mismos con esas acciones y con esas obras se autojustifican. Pero nuestras obras nunca serán suficientes para satisfacer la justicia divina. Entonces los elegidos son todos los que por convicción del Espíritu de Dios reconocen su pecado y ponen su fe en Jesús para salvación. Si esto te ha acontecido a ti, si tú por medio del Espíritu Santo reconociste en un momento de tu historia que estabas perdido, que necesitabas salvación, y tú reconociste eso, y al reconocer esto pusiste tu fe en Jesús, tú eres uno de esos elegidos. Si eres elegido, hermano, hay un propósito para tu vida. Y aquí en el versículo 2 podemos ver esa obra del Dios Trino. Vemos cómo dice el versículo que Dios el Padre es el que eligió, el Espíritu Santo es el que santifica, y el sacrificio de Jesús hizo todo esto posible y nos capacita a ser hijos obedientes a Dios. El propósito para nuestra vida es que seamos santificados y seamos obedientes. La santificación nos da un ejemplo, nos da una foto de algo que va cambiando para mejor. No de algo que se estanca en el mismo lugar siempre, sino algo que va mejorando poco a poco. Cuando tu vida va dejando cosas, cuando tú de repente te das cuenta que el Espíritu Santo ya te ayudó a no blasfemar como blasfemabas antes, a no mentir, cada una otra palabra o cada una conversación hacías mentiras, decías mentiras. Y notas tú que el Espíritu Santo te va quitando eso. Entonces el propósito de nuestra vida es que seamos santificados, que seamos obedientes a Dios. Y Pedro marca una diferencia que debe existir en el creyente. Si tú te pareces a aquellas personas que no conocen a Dios, ¿cómo puedes decir que eres hijo de Dios? Si no hay una diferencia en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de vestir, ¿cómo es que puedes decir que eres hijo de Dios?
El ser hijo de Dios debemos llevarlo como un tatuaje permanente sobre nosotros. Que la gente note que somos cristianos, que cuando nos inviten a participar de cosas que no le agradan a Dios, que nosotros digamos, no, no podemos hacer eso. Porque eso no le agrada a mi Padre Celestial. Una vida marcadamente diferente a los demás. No importa lo que estemos pasando. No importa la necesidad que estemos pasando. No importa la tormenta. ¿Sabe por qué no importa la tormenta? ¿Será porque debemos de ser robots, que no tenemos sufrimiento, que no sentimos pena y dolor cuando pasamos por sufrimiento? Claro que no. Claro que lo sentimos. Pero nosotros pasamos por esas tormentas con gozo porque Dios lo hizo todo por nosotros. El cristiano que sufre, entrando ya al versículo 3, el cristiano que sufre se regocija en la seguridad de su salvación. El cristiano que, espérame, entonces, ¿sufre o se regocija? ¿Cuál de las dos? Porque no pueden ser las dos, o sí pueden ser las dos. El cristiano que pasa por un sufrimiento, por una dificultad, se regocija también en la seguridad de su salvación. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, escribió Pedro. Estos versículos del 3 al 5, vemos cómo en ellos Pedro irrumpe en alabanza a Dios por esa salvación. ¿Cuántos están contentos que el Señor lo haya hecho todo por nosotros? Que el Señor pagó el precio que nos tocaba a nosotros pagar. Que el Señor tomó esos latigazos, esas bofetadas, ese escrutinio de la gente. Que el Señor fue avergonzado por nosotros. Porque se necesitaba de un sacrificio, de alguien perfecto para poder satisfacer la demanda de la justicia divina. Todos nosotros nacimos en pecado. Todos nosotros nacimos condenados al infierno. Pero el Señor Jesucristo tomó eso, dice la palabra del Señor, que le plació al Padre aplastar a su Hijo y someterlo a dolor por ti y por mí, hermanos. Éramos sus enemigos antes. ¿Harías tú eso por tu enemigo? Entonces Pedro irrumpe en alabanza a Dios por esta salvación que en su gran misericordia dio por el sacrificio de su Hijo Jesús. Nos hizo renacer. Hemos sido renacidos de nuevo. Él lo hizo todo. Esta salvación nos dio una esperanza eterna, una garantía. Dios mismo, dice la palabra del Señor, guarda esa esperanza. ¿Qué dice? Ahí en el versículo 3, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pero el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué límites tiene el poder de Dios? Ninguno. El Señor todo lo puede. Si el Señor nos garantiza algo, usted puede confiar en eso completamente, a ciegas, que si el Señor lo ha dicho, Él lo hará. Entonces somos guardados por el poder de Dios mediante esa salvación que se nos ha dado. El poder de Dios la guarda. Algunos hermanos dicen pues que la salvación se pierde. Algunos hermanos dicen no, la salvación no se pierde. Yo no sé en qué lado estás tú, pero a mí estos versículos como Filipenses 1:6 también, que me dice que estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí la va a terminar. Si no la comenzó en ti es porque no eres hijo de Dios. Pero si la comenzó en ti es porque eres hijo de Dios. Y si Él la comenzó, Él la va a terminar. Estos versículos me dicen a mí que Dios es poderoso para guardar esa salvación, para guardarme en salvación.
Esta salvación nos dio esa esperanza, una garantía. Dios mismo la guarda, no puede ser destruida, manchada ni marchitada. Dios protege a sus hijos en salvación. Entonces recordamos que la salvación, aunque estemos pasando por sufrimiento, esa salvación nos trae gozo a nuestras vidas. Porque esa tribulación, esa prueba, ese sufrimiento es temporal, es momentáneo. Es momentáneo. Entonces estamos contentos por esa salvación que el Señor efectuó, está efectuando y efectuará en un futuro. En el momento que usted se entregó a su vida al Señor de todo corazón, el Señor lo justificó, lo declaró inocente. Pero en ese momento el Señor también está obrando en nuestras vidas. El Espíritu nos va santificando. Y en un tiempo, en el momento cuando dejemos esta tierra y entremos en gloria, seremos glorificados. Seremos glorificados. Le damos al Señor gracias, honra y gloria por eso. Este proceso de salvación está garantizado por el poder de Dios. ¡Qué alegría! Si yo le dijera, hermanos, garantizado, yo le doy mi palabra. Y soy hispano, o sea que tengo palabra. Guardo en alto honor mi palabra, o en alto lugar mi palabra. Usted nada más se podría, así como la hermana, reírse de mí. Yo le dijera, yo le garantizo que si usted entrega su vida al Señor, usted va a ir al cielo. Pero no es mi garantía, gracias a Dios. No es la garantía de ningún otro predicador. Es la garantía que Dios nos ha dado a nosotros. Es una garantía, algo en lo cual podemos confiar. El creyente por su cuenta no puede asegurar humanamente algo que fue completado espiritualmente, pero Dios sí puede. Esto nos debería de mover a alabarle. Cada mañana cuando se levante y tenga ese dolor, se recuerde de ese sufrimiento que está pasando, alabe a Dios. Alabe a Dios por esa salvación que Él le entregó. Que ciertamente está pasando esto por un instante, pero el Señor le ha preparado algo maravilloso en el cielo. Versículos 6 al 9 dicen: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miremos lo que resulta en la salvación, en lo que resulta. Dado esta salvación, dice Pedro, que el creyente ha recibido y la garantía que viene con esta salvación, aunque estemos en medio de pruebas y tribulaciones, viviremos con gozo. El gozo no es un resultado natural. Quiero que levanten las manos aquellos que disfrutaron el último sufrimiento que tuvieron, la última tribulación que pasaron, la última tormenta en la cual se encontraron. Levanten la mano los que están invitando, por favor, Señor, mándame más pruebas. Yo quiero que pasar por otro sufrimiento igualito. O nomás súbele un poquito más a esa prueba de la última. Yo quiero sufrir más, Señor. No, yo no creo que nadie, al menos que alguien sea masoquista, yo creo, humanamente hablando, no creo que nadie vaya a decir: yo quiero una prueba así, yo quiero un sufrimiento así. Pero aunque estamos pasando por esas pruebas y esos momentos difíciles, podemos estar alegres. Podemos estar alegres porque sabemos de lo que nos espera en el futuro. El gozo no es un resultado natural de la prueba, hermanos. La tendencia natural de nosotros es ser impacientes, rebelarnos en contra de Dios. Porque es que, Señor, si tú de verdad me amas, ¿por qué me estás dejando pasar por esta situación? Ese es el resultado natural de nosotros, que viene de nosotros. La desesperación, la desesperanza.
ya todo se acabó. Eso sería, humanamente hablando, lo que uno haría si no conoce al Señor. Pero si conocemos al Señor, nuestra reacción a la prueba es completamente diferente. La alegría puede que no sea constante. A veces esa tribulación nos desenfoca, ¿verdad? Estoy seguro que usted no ha caminado perfectamente. Yo no lo he hecho. Si usted lo ha hecho, dígame cómo lo ha hecho. Que ha caminado perfectamente, nunca sin ningún pensamiento negativo, sin ninguna desesperación, sin ninguna falta de control por la situación que está pasando. Sin embargo, la prueba y las tribulaciones en el cristiano, aunque a veces lo desenfocan, nunca le van a quitar el gozo. Nunca le deben de quitar el gozo. Pues sabemos que la tribulación y la prueba son momentáneas. Nos depara la salvación gloriosa. O sea que a la vez el dolor y la adversidad son la prueba de fuego que fortalece la fe y la comprueba como genuina. Creo que fue al pastor Greg Laurie que escuché que dijo que una fe que no puede ser, que no ha sido probada, es una fe que no puede ser confiada. ¿Usted cree que Dios no sabe la altura de su fe? ¿Usted cree que Dios no sabe si usted le va a fallar o si usted va a sentir desesperanza, se va a desesperar, va a renegar? ¿Usted cree que Dios no sabe su situación? Claro que la sabe. El Señor en su bondad y en su misericordia nos permite pasar por estas pruebas para que nosotros nos demos cuenta en qué lugar estamos parados. Por eso la necesidad de estar en la palabra diariamente. Por eso la necesidad de estar en oración diariamente. Grupos de cosecha. Es necesario involucrarnos, estudiar la palabra. Es necesario, hermanos, porque hemos fallado ante las pruebas. No hemos actuado como Dios quiere que actuemos. Viene la prueba y se nos olvida esa gran salvación, eso grande que Dios hizo por nosotros. Entonces esas pruebas son buenas para nuestras vidas, para que nosotros veamos en qué lugar estamos parados. Fíjese, el oro se prueba y se purifica con fuego. Nuestra fe se prueba y se purifica en la tribulación. Crece en la tribulación. ¿Cuántos quieren una fe más grande? Levanten sus manos. Si lo levantan la mano, qué bueno que lo hicieron. Porque ese debe ser nuestro deseo. De que nuestra fe crezca. De que amemos a Dios más cada día. Pero con ese deseo van a venir esas pruebas. Algunos son probados y se desesperan y se desaparecen. ¿Se recuerda usted de algunos hermanos que ahorita quizás se recuerda de ellos y ya no están caminando con el Señor? La palabra del Señor dice en Primera de Juan que caminaron, estuvieron entre nosotros, o sea, estuvieron entre los cristianos y ya no están. ¿Por qué? Porque nunca fueron. Vemos la parábola del sembrador, donde dice que el sembrador que echó esa semilla para sembrar, solamente una cuarta parte, o por lo menos la que cayó en buena tierra, pues, podía haber sido más. Pero es solamente esa, una de 4 dieron fruto. Un lugar de 4 lugares dieron fruto. Entonces una fe probada recibirá aprobación, gloria y honor en el día posterior. Hermanos, qué felicidad, qué grande cosa que tú vayas entrando al cielo en ese día y que el Señor te diga: entra, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estás pasando por esa prueba, solamente fija tu mirada en Cristo. Solamente pon tu mente en aquello futuro. Recuerda las promesas. Imagínate que estás allí entrando y que tienes al Señor Jesús enfrente de ti, que te dice: entra al gozo de tu Señor. Esta prueba es momentánea, es temporal y no te puede hacer más que adelantar tu cita con el Señor. Es lo peor que te puede hacer cualquier prueba. Qué gloria, qué gozo
el poder anhelar ver al Señor Jesús. Entonces le amamos y le creemos a Jesucristo sin haberle visto, nos dice Pedro. Eso se llama fe. Nos alegramos inexplicablemente. Cuando deberíamos estar tristes, estamos alegres. Parecemos locos, ¿verdad? Cuando deberíamos sentirnos débiles, nos sentimos fuertes. Porque dice la palabra del Señor que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Imagínense, las matemáticas que hace Dios son increíbles. Porque si tú tomas cualquier número y lo multiplicas por 0, siempre va a equivaler a 0. Pero Dios toma de donde no hay y crea. Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Entonces, la fe en Jesús terminará en salvación de nuestras almas. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta salvación fue anunciada. El Antiguo Testamento, que es la primera porción de su Biblia, es ciertamente un tratado que fue dirigido a los judíos. Y a ellos se les predicó y se les anunció que venía un libertador. Ellos esperaban a alguien que viniera a libertarlos, que viniese con su ejército para librarlos de la garra de los romanos. Pero ciertamente nosotros no solamente leemos y estudiamos el Nuevo Testamento, nosotros vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Vemos sombras de Jesús, sombras de lo que había de venir. Esta salvación fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Los profetas lo estudiaron y lo comunicaron. Y fue el Espíritu quien dio a conocer los sufrimientos que Cristo pasaría, pero también la gloria que este sufrimiento produciría. Sufrimientos de Cristo. Para eso puede ir usted a Salmos 22 y ver los sufrimientos de Cristo allí. Isaías 52 y también el capítulo 53. Daniel 9, Zacarías capítulos 12 y 13. Usted puede ir allí y ver cómo se anunciaban esos sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que le seguirían. Isaías 9, Daniel capítulos 2 versículo y capítulo 7, Zacarías capítulo 2 y capítulo 14. Esto se anunció con anticipo, dijo Pedro. Ellos esperaban el aparecer de Cristo, mas Dios les dio a entender que el aparecer de Cristo era para un tiempo postrero. O sea que la revelación completa del Evangelio no era para su tiempo, sino para el tiempo futuro. Y Pedro afirma que aún los ángeles, él parece que aquí está diciendo como que los ángeles están continuamente mirando con fascinación sobre la grandeza de esa salvación. Ellos se preguntan, quizás se preguntan, ¿cómo será experimentar esa gracia? ¿Cómo será experimentar esa gloria de la salvación y el perdón de parte de Dios? La esperanza nos consuela. Si estás pasando por prueba, por tribulación, esa esperanza futura te debe de alentar, hermanos. El cristiano se comporta como quien le llamó. El cristiano se comporta como quien le llamó. ¿Quién le llamó? Dios. ¿Quién es Dios? La palabra del Señor nos dice que Dios es santo. Primero de Pedro, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ya habiendo visto todo esto, habiendo leído todo esto que Dios ha hecho por nosotros, que la prueba es buena, que tienes que mantener tu vista en aquella salvación que Dios garantizó. Dice, ahora por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fíjese lo que dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestro vivir debe ser diferente. Ya que hemos visto que Dios ha hecho todo esto, que podemos tener confianza en esa esperanza futura, debemos de vivir de una manera diferente. Debemos de vivir agradecidos con Dios. Pedro nos invita a estar preparados y a andar sabiamente. Y dado que la salvación costó el sacrificio de Cristo, ay de que pisotare la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. Ay de aquel que pisotare la sangre de Cristo. El hijo obediente tiene una responsabilidad de no vivir conforme a los deseos carnales. Al contrario, el hijo de Dios vive deseando ser santo como Dios es santo. Lo hemos dicho antes. Quizás tu caminar no ha sido perfecto. Vas en un proceso de santificación. Dios tratando con tu vida, quitando diferentes cosas, permitiendo situaciones en tu vida para que cambies de ciertas maneras. Y tu caminar no ha sido perfecto. Pero ruégale a Dios que tu deseo de servirle, de serle fiel, sea perfecto. Que nuestro caminar, aunque no sea perfecto, que nuestro deseo sea deseo de agradarle a Dios en todo. El hijo obediente tiene esa responsabilidad de no vivir conforme a la carne, sino vivir de una manera santa. Entonces Pedro ahora les hace un reto. Si Dios en verdad es tu Padre, y sabiendo que ese al cual tú le llamas Padre es el juez y todo lo sabe, vive temerosamente, vive reverentemente ante Dios. ¿Y cuál es la razón por la cual tienes que hacer esto? Porque Dios te rescató de la vieja vida. Y no a un precio cualquiera, sino el precio de la sangre de Cristo, del dolor, de la angustia de Jesucristo. Pedro nos dice que el plan de salvación ya había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta realización de esa salvación ya aconteció por nuestro bien. Gracias al Señor nosotros podemos disfrutar de eso. En Dios está nuestra esperanza. Ya para terminar estos últimos versículos, habiendo purificado, versículo 22, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Ayúdame a leer el versículo 24 al final. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ya que todo esto ha acontecido y hemos obedecido al mensaje de salvación, Pedro nos dice que ahora tenemos la habilidad de amarnos. La habilidad de amarnos sinceramente y de corazón puro. El Señor quiere que seamos santos. El Señor quiere que amemos
El Señor quiere que lo reflejemos a Él, que nuestro corazón sea puro. Esta es la condición de la persona que ha nacido de la palabra y no solamente de padres mortales. Porque aquel que solamente nació de padres mortales un día morirá. Un día morirá. Así como la flor y la hierba se secan y se caen. Pero todo aquel que es nacido de la palabra de Dios, todo aquel que ha entregado su vida al Señor, aquel que es nacido de la palabra de Dios, permanece para siempre, así como la palabra. ¿Por qué? ¿Por tus fuerzas? No. Por la gracia de Dios, por el poder de Dios para guardarnos. La esperanza eterna nos depara, hermanos. Obedezcamos a Dios y caminemos en santidad. Ahora yo quisiera invitar a reflexionar en unos puntos de aplicación para nuestras vidas. Y yo te voy a invitar para eso que cierres tus ojos y inclines tu rostro, sabiendo que Dios pagó el precio de nuestra salvación. Examina tu caminar, hermanos. Debemos examinar nuestro caminar. ¿Estamos caminando reverentemente, temerosamente delante de Dios? Hay cosas en nuestra vida que ofenden a Dios. Cosas en nuestra vida que Él desea que nosotros dejemos atrás. También te quisiera invitar a pensar, si estás pasando por sufrimientos, y recuerda, si no lo estás haciendo en este momento, en un día lo pasarás. Estás pasando por sufrimiento, pero has escuchado que nuestra salvación está segura. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo en gozo al constantemente recordarnos de nuestra salvación futura? ¿O estamos dejando que el dolor presente inunde nuestra esperanza? ¿Estás manteniendo tu vista en el Señor Jesús? Por último, Dios es santo, hermanos, y nos manda a ser santos como Él es santo. ¿Qué hay en nuestra vida que debemos entregarle a Él? De modo que podamos honrarle y servirle. Ora ahí en ese momento y pídele al Señor que te revele qué cosas Él quiere cambiar en tu vida. Que te ayude a poner esta palabra por práctica, no solamente al haber llegado aquí en esta noche y olvidarla después. Mientras que tú oras, mientras que tú estás ahí meditando, yo quisiera preguntar a las personas que no son cristianas, posiblemente hay aquí en esta noche, o posiblemente nos están escuchando en línea. Si tú no eres un hijo de Dios, yo quiero decirte que Dios es un Dios que es justo y santo, y su justicia demanda el pago de muerte por el pecado. Y ciertamente tú pensarás que eres una persona buena, pero eres pecador. A veces mientes, posiblemente. A veces tomas lo que no es tuyo. A veces usas el nombre del Señor en vano. Todo eso se llama pecado. Y todo el que comete pecado se le llama pecador. Y la mala noticia es que como somos pecadores, merecemos la muerte, el infierno, de acuerdo a Romanos 3:23. Y debes reconocer primero que estás en esa situación caída. Porque si tú estás pasando por una situación de una enfermedad terminal, y yo tengo la medicina para esa enfermedad, pero tú no sabes que estás pasando esa enfermedad, ¿cómo vas a querer la medicina si no sabes? Tienes que reconocer que necesitas de Dios. Eres pecador. Porque la buena noticia es que para satisfacer la demanda de su justicia, Dios envió a su Hijo a morir en el lugar que te tocaba a ti morir. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres recibir de Dios esa salvación? Cierra tus ojos ahí donde estás. Si estás en la sala de tu hogar, en cualquier lugar y puedes arrodillarte, arrodíllate delante de Dios. Y en este momento pídele que te salve.
Pídele que te perdone, pídele que te dé esa vida eterna, la cual Él puede garantizar en el momento que tú entregues tu vida al Señor. Hazlo de corazón. Amado Señor, yo oro por estas personas, Señor, que en este momento, Padre, están escuchando este mensaje, sea ahora, sea en un futuro, Señor. Trata con sus vidas, salva sus vidas, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Escucha su clamor de arrepentimiento, de tal modo, Señor, que tú puedas escribir sus nombres en el libro de la vida y puedan disfrutar de esa eterna salvación que tú has prometido a todo aquel que es tu Hijo. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos así, en el nombre de Jesús.